Ascent es uno de los mapas más antiguos del juego y probablemente uno de los más estudiados por cualquier equipo profesional. Todos creen que saben jugarlo y que es un mapa facilito, hasta que terminan exterminados en main de A durante el rush más inteligente y original de todo el juego. Ascent es uno de los mapas más congestionados y que brinda mucha ventaja a las defensas por sus cuellos de botella. Es bastante fácil anular cualquier rush con un poco de utilidad y hasta un domo de Omen. El problema es que no se suelen ver jugadas elaboradas en Rankeds justamente porque requieren apoyo y coordinación del equipo completo, que casi nunca hacen nada y suelen confiar ciegamente en una Jett o un Chamber con la realidad bien alterada para sacar un tiro y luego escapar de main con la ventaja inicial. Y aunque tus rankings te hagan creer que así se juega este mapa, lamento decirte que no es suficiente. El control de la zona de medio también es una ventaja mega importante, y sin embargo, casi todos los equipos ignoran completamente este sector, nuevamente priorizando las entradas salvajes por un solo lado, cuando Ascent te invita a explorar otras rutas. Por lo que contar con agentes que puedan ejecutar, limpiar y controlar amplios sectores del mapa se vuelve una pieza fundamental en tu composición. Para el rol de duelistas en Ascent existe una amplia variedad de opciones, y es que Ascent es de los pocos mapas en que básicamente cualquier duelista es viable en una u otra forma. Lógicamente, la más fuerte de este mapa es Jett, la que suele ser un instapick gracias a su movilidad y verticalidad que le permite acaparar espacios y puntos elevados e invadir rápidamente cualquier zona del mapa gracias a la combinación clásica de humo y dash. ¿Recuerdas lo que dijimos sobre congestión y puntos de botella? Bueno, una Jett con Operator suele ser un verdadero dolor de huevos en la defensa si no le recortas sus puntos de visión o limpias correctamente dichos espacios. Yoru es también un agente que ha estado tomando la estafeta como duelista más fuerte del juego, gracias a toda la utilidad que tiene para romper las defensas enemigas. Tu clon es una herramienta indispensable para abrir paso y comerte o destruir toda la utilidad defensiva enemiga. Cables de Cypher te la pelan, muro de Vice también te la pela, todo sea por aprovechar la distracción y apertura que generas. Además, tu teletransportación te permite rotar rápidamente entre sitios sin restricciones. Ascent también es probablemente uno de los mapas más fuertes para jugar con Phoenix. Gracias a los puntos de choque que existen entre sus muros, puedes flashear casi literalmente cualquier esquina. Gracias a los buffs en su utilidad, su pared de fuego le da acceso seguro y cobertura a cualquier zona del mapa. Por lo general, Ascent es un mapa terrible para llevar dos duelistas, pero Phoenix es la excepción a la regla y hace un excelente pick complementario para romper composiciones más tradicionales y defensivas. Y ahora que bufearon a Waylay, esta puede competirle mejor a Jett en su rol y ofrecer una alternativa más rápida y peligrosa, pudiendo alcanzar las mismas superficies y siendo más rápida. Waylay puede ser muy peligrosa en una composición que sabe habilitarla. Teniendo acceso a un recurso de escape, también puede sorprender en los cuellos de botella y escapar cuando las cosas se pongan feas y peligrosas. Ascent es uno de los mejores mapas para los 5 main Waylays que existen. El mejor iniciador para este mapa es Sova de manera indiscutible. Su utilidad es simplemente demasiado importante como para no traerlo a jugar. El dron te protege de morir contra una OP o una escopeta en main. También te puede limpiar el sitio completo si los enemigos juegan demasiado atrás. Con algunas buenas flechas, limpias todas las ratoneras del sitio y entras sin sorpresas. Y si estudias muchos lineups, puedes generar un daño brutal con tus dardos eléctricos. Finalmente, ¿recuerdas lo de congestión y cuellos de botella? Si tan solo existiera una ulti que mete un daño descomunal en línea y atraviesa paredes para generar mucho daño en cuellos de botella. Digo, si tan solo existiera. Algunas composiciones con ejecuciones más agresivas suelen acompañar o reemplazar al Sova con el pechudo robótico de Keio, aprovechando que el cuchillo también proporciona mucha información sobre los enemigos y que sus flashes son fuertísimas para abrir o defender un sitio. La Molly también suele atorar fácilmente las entradas y aislar los duelos en una defensa, mientras que tu ultimate proporciona un acceso gratuito a los sitios y una vida extra por si las cosas se te van a la mierda. A diferencia de los duelistas, Ascent proporciona poco campo de experimentación para los iniciadores. Sova y Keio son simplemente demasiado fuertes, pero otras composiciones aprovechan la utilidad de Gecko para abrir los espacios de main y despejar zonas muy amplias del sitio gracias al vértigo. Además de que el carnalito siempre viene bien para plantar en espacios más complicados y que te den mejor visión de la Spike durante el postplante. Encima, recordar que la ultimate de Gecko es básicamente un dron rabioso de visión en esteroides que puede darle en la madre a cualquier defensa.
Algunas composiciones más agresivas suelen reemplazar a Soba con Fate. El Tormento puede darte una mejor limpieza de los sitios que un dron de Soba, y los Prowlers pueden descongestionar las zonas de main y desarticular cualquier jugada agresiva en las entradas. Además de que la ulti abarca fácilmente toda la zona del mapa y jode mucho no saber qué chingados está pasando durante el postplante. Omen tiene años siendo el mejor controlador de todo el juego, y yo creo que a esas alturas Riot ya se cansó de nerfearlo y le vale. Ascent es tan solo uno de los tantos mapas que tu gaslightero favorito domina. Tan solo por su flash, cuenta básicamente con una nuclear de bolsillo, ya sea para retrasar y sabotear al entre enemigo o para habilitar una jugada agresiva. Omen no te puede ni debe faltar en este mapa. Gracias a su teleport, la verticalidad también le vale madres, lo que le permite tomar posiciones ofensivas y sorprender a gente desprevenida desde otros ángulos, o simplemente salir corriendo de cualquier problema. A diferencia de Omen, Astra resulta una opción mucho más estratégica, tanto en preparación como en sabotaje. Su aturdidora es excelente para mover a la gente que separan los espacios más comunes del mapa, como generador en sitio de A, y también gana algo de tiempo en las defensas con su habilidad de chupa chup. La división astral de su ultimate podría no parecerte tan útil en una ejecución, pero créeme que le da una patada en las bolas a cualquier postplante. Además, su presencia global pesa mucho en un mapa rápido como Ascent. Viper es un agente súper importante y fuerte, pero no se debe jugar sola en muchísimos mapas, ya que sus recursos son demasiado cortos como para cumplir con la función de solo smoker, pero son lo suficientemente fuertes para facilitar una ejecución o defensa. A Viper se le suele combinar con otros controladores del tipo Domo, como Omen y Astra, para controlar y dividir zonas amplias del mapa, mandando a la mierda el control de mid de tus enemigos. De Clove, solo voy a decir que nunca le va a competir a Omen, pero Dios sabe lo divertido que es entrar como un animal al sitio. Sus domos son básicamente suficientes para cualquier ejecución y con su tentempié se espera que te agarres a chingadazos con todo lo que se mueva. Tu rol y expectativas no son difíciles de explicar. A final de cuentas, Clove es demasiado simple. Finalmente, sobre los mejores centinelas de este mapa, ¿alguna vez has visto un Cypher con One Ways en Ascent? Esas son cosas que de verdad generan pesadillas en las noches. Además, sus cables se pueden aprovechar de diferentes formas para atrapar gente y generar información más allá del clásico cable cruzado en mid. Recuerda que una buena cámara lo puede todo y que una imagen dice más que 1000 palabras, aunque tu ex te jure que es puro ChatGPT. La puedes usar para limpiar un acceso si a tu Soba le faltan neuronas o para que no te crucen sin que lo sepas. Encima, sus jaulas pueden proporcionarte protección y confundir a tus enemigos en un sinfín de situaciones. Históricamente, Killjoy ha sido el agente con el mayor pick rate en Ascent gracias a la información y control de B que te puede generar, tapando el sitio y manteniendo su alarma bot en medio para que nadie se cruce sin saberlo. Y no podemos dejar de destacar cómo su contención es la habilidad perfecta en este mapa, al menos para cambiar completamente el transcurso de las rondas. El mayor despliegue de poder y autoritarismo en manos alemanas desde una época que no debe ser nombrada. Otra centinela que ha demostrado estar mamadísima en la actualidad es Deadlock, la cual ha comenzado a aparecer más seguido gracias a los múltiples chochos que le metió Riot a su batido de proteínas y por la manera en que te frena y manipula los espacios con su muro. Dado que este mapa suele ser rápido y muy agresivo, los radares te paran en seco a cualquier duelista de entry. Si bien no suele jugarse tanto como la centinela única y principal, Deadlock es la Coca-Cola de tu combo grande con papas de cualquier composición con doble centinela. Y para todos los primos Pedritos que se creen Orcus, claro que Chamber es usable en este mapa. Definitivamente no es mejor opción que el resto de centinelas que les comparto en esta lista, pero puede ser un buen generador de cuellos de botella en los puntos de choque de main. Gracias a su pilar, puede tener muchísima movilidad en el mapa y pararse en toda clase de ángulos extraños y sorpresivos. También puede reemplazar o complementar a la Jet con Operator y tomar toda clase de duelos estúpidos que se los permita su utilidad, en la manera en que sea capaz de dar sus tiros y salir corriendo. Su trabajo y misión se cumplen. Así que esos serían todos los agentes. Este es el primer mapa de una nueva serie sobre agentes y composiciones que me han pedido mucho en el canal. Suscríbete para que YouTube te notifique conforme vaya sacando el resto de guías para los otros mapas. Dale like al video si te sirvió y no te olvides que estamos en vivo constantemente en varias plataformas. Yo te agradezco mucho por verme y me despido como siempre deseándote un excelente día.